Hola, bienvenidos a un nuevo unboxing y review. Mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar el nuevo monitor de Sentei con resolución 2K, panel IPS y 1 milisegundo de respuesta, el cual es ideal para aquellas personas que busquen un monitor para jugar y trabajar. Así que si estás buscando un monitor equilibrado con una excelente relación precio-calidad, quédate ahí que te lo contamos todo. Comenzamos. Empezamos con el desempaquetado del monitor, el cual es bastante simple. Primeramente, nos encontramos con un completo manual donde encontraremos todas sus características y funcionalidades. Adicional a esto, posee 3 cables de conexión. El primero es un cable power para alimentar el monitor. El segundo, un cable de audio con fichas jack de 3,5 para conectarle parlantes si así lo deseamos. Y el tercero, un cable VGA con el cual vamos a poder conectar el monitor a la PC. Cabe destacar que este último nos va a entregar una resolución máxima de 2048 x 1536 píxeles, por lo cual si queremos hacer uso de la resolución 2K, vamos a tener que optar por un cable HDMI 2.0 en adelante. En el apartado visual nos encontramos con un diseño minimalista muy moderno y está construido en plástico y aluminio con una terminación en negro satinado y aluminio cepillado. Si revisamos los bordes de la pantalla son bastante delgados, lo cual es excelente si buscamos armar una configuración multimonitor. Su base está construida en metal 100% macizo con el propósito de ocupar el menor espacio posible sin sacrificar la estabilidad del monitor. Quizás un detalle que le faltó mejorar es el manejo de cables, ya que no posee ningún tipo de soporte para esconder o gestionar los mismos, y a la hora de realizar las conexiones quedan expuestos. Por la parte baja a la derecha encontramos la botonera con la cual vamos a navegar por los distintos menús, de los cuales hablaremos más tarde. Un detalle que nos encantó es que el monitor presenta un diseño ultra delgado, ya que en el área de la pantalla posee 9 milímetros de espesor, y no por ser delgado pierde su robustez, ya que Sentei contrarresta este punto dotándolo con un cuerpo metálico. En la parte superior trasera posee el isotipo de Sentei impreso, y en la parte baja nos encontramos con un compartimiento construido en plástico con el frente en aluminio cepillado, el cual no posee soporte BESA. Adicional a esto, vamos a encontrar las salidas de audio de los dos parlantes que integra este monitor, los cuales poseen una calidad de audio muy mejorable. Les recomendamos que dejen este apartado de lado y usen el sistema de sonido que tengan instalado en su setup. Si revisamos sus conexiones, por la parte izquierda encontramos la entrada para el cable de alimentación, por lo cual la fuente de este monitor es interna. A la derecha posee un puerto DVI, un puerto HDMI, un puerto DisplayPort, un puerto VGA y un jack de 3,5 para audio. En este apartado, el trabajo que ha hecho Sentei es impecable, ya que no hay forma en la cual no podamos conectar este monitor. En cuanto a sus regulaciones, solo vamos a poder inclinarlo 15 grados hacia arriba y 5 grados hacia abajo, dejando de lado la regulación de altura. En el apartado técnico posee una pantalla de 32 pulgadas con una resolución máxima de 2560 x 1440p y una tasa de refresco de 75 Hz. Su formato de imagen es de 16:9 y su tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Adicional a esto, posee altavoces integrados de 3 watts y el panel es del tipo IPS. Y ya adentrándonos en este tema, posee una excelente calidad de imagen, ya sea por su destacable reproducción de colores, su relación de contraste de 1000:1 o su resolución 2K. Como notamos en el video de muestra, la imagen se ve muy definida y con colores muy precisos. Realmente pareciera que la imagen sobresale del monitor, y esto se debe a que el panel posee 1 billón de colores, lo cual es una mejora notable respecto a los 16,7 millones de colores que ofrecen la mayoría de los monitores convencionales. Otro de los aspectos que más nos gustó de este panel IPS son sus ángulos de visión, los cuales son de 178 grados tanto el horizontal como el vertical, y como notamos no se pierde detalle ni color al mirarlo de perfil. Su brillo es de 250 candelas por metro cuadrado y posee una vida útil de 30.000 horas. En cuanto a sus menús, nos encontramos con los básicos que poseen todos los monitores, destacando entre sus opciones el ecualizador de negros, el modo de reducción de luz azul, el cual previene la fatiga visual causada por estar varias horas enfrente del monitor. Y por último, la opción para habilitar el FreeSync, que nos va a mejorar notablemente la experiencia de juego, teniendo en cuenta que dicha tecnología solo funciona con tarjetas gráficas de AMD, por lo cual si nuestra tarjeta gráfica es de Nvidia, les recomendamos no habilitar esta opción
resolución, ya que no vamos a notar ninguna mejora. En nuestro caso, para realizar las pruebas del monitor con FreeSync activado, hemos utilizado una tarjeta gráfica Asus RX 580 de 4 GB, con la cual testeamos los juegos Counter-Strike, Global Offensive y Battlefield 1, y la experiencia de juego que nos ofreció realmente fue muy buena, ya que dicha tecnología modifica dinámicamente la tasa de refresco del monitor, reduciendo al máximo la latencia de entrada y eliminando por completo el lag, los tirones y el tearing en nuestra partida. Ya para cerrar, tras haber probado el monitor un tiempo, vamos a pasar a dejarles nuestra conclusión. Como puntos positivos, nos gustó la calidad de construcción del mismo y lo cuidado que están los detalles en cuanto a su diseño. Destacamos que posea la tecnología FreeSync, su resolución 2K, su excelente tiempo de respuesta y su inmejorable calidad de imagen. Por último, posee un precio de 9.000 pesos argentinos, convirtiéndose en el monitor más económico con resolución 2K y FreeSync. Como puntos negativos, no nos gustó que no posea como accesorio un cable HDMI o DisplayPort compatible con FreeSync. También podríamos mencionar que no posea soporte VESA y el manejo de cables, ya que no posee ningún soporte para esconder los mismos. En conclusión, estamos ante un monitor muy bien equilibrado, ya que al día de hoy, en su relación precio-calidad, es una de las mejores opciones que vamos a encontrar para jugar en resolución 2K. Por otro lado, gracias a su panel IPS, nos va a otorgar una excelente reproducción de colores y unos muy buenos ángulos de visión. Si bien no es un monitor para jugar de forma competitiva, con los 75 Hz que nos entrega, vamos a poder jugar a 60 FPS de forma fluida sin ningún problema. Hasta acá el video, si les gustó no olviden compartirlo, darle like y suscribirse, y déjenos saber en la caja de comentarios su opinión acerca de este monitor. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.